Bueno, buen día. Soy la doctora Ulibarri del sector de dermatología, que ya me escucharon hablar en otras oportunidades. Y hoy vamos a repasar un poquito el tema de micosis superficiales, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de micosis superficiales, ¿de qué hablamos? De la infección, es una infección, siempre todo tipo de micosis, ¿sí? Que eso quede claro. Eh, es una infección entonces superficial, porque estamos hablando de micosis superficiales, hay micosis profundas, que estos hongos invaden la superficie queratinizada, ¿sí? La más superficial de las capas de la piel. Entonces estamos hablando de que de piel, faneras y mucosas, todo tienen su parte queratinizada. Las más frecuentes de esas micosis, ¿cuáles tenemos? Que es la que voy a hablar ahora, de las tiñas o dermatoficosis, candidiasis y pitiriasis versicolor. Bueno, entonces, ¿qué son las dermatoficosis o tiñas? Son hongos que parasitan estos tejidos queratinizados exclusivamente, pero no afectan mucosas ni semimucosas. Tenemos los trichos, o sea, hay distintas formas de clasificarlo de acuerdo al agente etiológico, y lo tenemos a los trichophytum, los microporum y epidermophytum. Dependiendo del hábitat donde habitan, pueden ser antropofílicos, zoofílicos y geofílicos, que esto es importante también por la forma de incubación del germen. Bueno, entonces este cuadrito está bastante, tiene muchos nombres, pero para lo más importante, lo que le acabo de decir, antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Entonces, ¿cómo se transmite y dónde se aloja? Los antropofílicos es interhumano, o sea que es de persona a persona. Los zoofílicos es animal-hombre. Entonces ahí tenemos gatos, perro, conejo, gallina, ¿eh? Depende de dónde están viviendo, ¿sí? Y geofílicos es el suelo y el hombre, el hábitat, entonces se contaminan a través del suelo. ¿M? Porque por ahí cuando vienen siempre dicen, no, porque es el gato el que me transmitió el hongo. No siempre es el gato el que le transmite el hongo, ¿sí? Puede ser la misma persona del hogar o a partir del suelo, que andan en pata. Bueno, dentro de estos tenemos distintas especies, ¿no es cierto? Dentro de los interhumanos, por ejemplo, el rubrum es el más común. ¿M? Esto afecta el cuero cabelludo, pero el rubrum es el más común que vamos a ver ahora que afecta lo que es la piel. En animal y hombre, el canis es el más común y se está viendo bastante el verrucosum. Y el suelo y hombre, el gypsum, que también es bastante común. Bueno, también depende, es otro tipo de clasificación, pero es más que nada en la zona donde la podemos hallar, ¿sí? Entonces, ¿dónde la podemos hallar? El más común de todos es en la piel lampiña o tiña corporis, que se llama, que es la típica placa que vamos a ver ahora. En la zona, digamos, inguinal se le llama tiña cruris, en los pies tiña pedis, digamos, el que se haya, digamos, por el contacto con agua, que también ese sería, o sea, ahí es el geofílico. Cuando uno dice suelo, también puede ser con, digamos, que haya charcos o que se meten los bañados y demás, que es el marinum. El que cuando agarra la cara es el facei, en la zona de la barba el barbae, el cuero cabelludo capitis y en las uñas la tiña ungueal. En las uñas puede ser por dermatofito o por candidiasis lo que le afecta a la uña, ¿sí? Vamos a hacer un repasito, pero de los más comunes. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos al más común de todos, que es el de la piel lampiña o tiña corporis. Entonces, acá tenemos la clásica placa, ¿eh? Placa eritematosa de borde bien definido, con borde vesiculoso, ¿sí? Una placa eritematosa, escamosa, con una escama fina, con ese borde bien definido vesiculoso. Donde afecta tronco y miembros, que se excluyen palmas, plantas y pliegues,
El contacto con los animales del hogar, ahí tenemos en el Microsporum canis o el Trichophytum mentagrophytes. Animales de granja, ahí tenemos el Verrucosum. Y ocasionalmente a través del suelo, el Gypsum. La incubación es de 1 a 3 semanas. Son esas placas anulares, eritematoso con centro más claro y borde eritematoso, escamoso y bien definido. A veces vienen así, con otro borde interno, porque a veces viene ya tratado. Entonces le ponen alguna crema, entonces no vemos la típica escamita, no vemos un solo borde definido, que ahora vamos a ver cómo se llama eso. ¿Sí? Son de distribución asimétrica, o sea, no es en los, por ejemplo, que afectan miembros, los dos miembros en la misma zona, eso es más un eczema. Esto es asimétrico, ahí hablamos de asimétrico, afecta a un miembro y el otro no, o en una zona tiene dos placas en la parte superior del brazo y en la parte inferior del muslo, eso es asimétrico. Y crecen en forma centrífuga, o sea, ¿qué quiere decir centrífuga? Desde el centro hacia afuera. Acá no hablamos centrífuga en el cuerpo, cuando hablamos como en los exantemas, ¿sí? Sino hablamos de la misma placa. La misma placa va creciendo por el anillo. Bueno, eso que les decía yo, cuando viene ya tratado, a veces el borde no lo vemos tan definido. Entonces se le llama esto tiña incógnito, ¿sí? Porque el borde ya no es tan definido, puede que se profundice la lesión. Cuando se profundiza, ahí lo vamos a ver más localizado en los folículos pilosos, porque el folículo va hacia, no está solamente, el folículo nace de la dermis, no está en la parte queratinizada. Entonces vemos como si fuesen como puntitos, como puntitos, porque acá teóricamente hubo esa placa al principio con ese borde eritematoso, pero como ya fue tratado por alguna crema, que generalmente son cremas triples, de triple esquema, con corticoide o algo, entonces se le va la zona eritematosa y me queda la zona más profunda, que es la que afecta el folículo piloso, ¿sí? A veces forman granulomas más intensos que parecen hasta bacterianos, ¿sí? Y no tienen ese borde tan definido, es más folicular o granulomatoso, entonces en la zona del pubis, ¿eh? Entonces es la tiña incógnito, con poca o nula escama, generalmente por la aplicación de corticoides, y cuando ya es más granulomatoso, que es parte de la tiña incógnito, se lo llama granuloma de Mahochi. Es una infección más profunda, tiene una respuesta inflamatoria granulomatosa, generalmente folicular y perifolicular. Ya cuando hay granuloma de Mahochi, ya el tratamiento, a pesar de que este tipo de tiña, el tratamiento es local, cuando es más profundo, como el granuloma de Mahochi, el tratamiento ya es sistémico, aparte de local. Vamos a tiña pedis o pie de atleta, que se le llama, que es más frecuente en los adolescentes y adultos. Puede afectar los espacios interdigitales o la planta del pie. A veces con prurito. Generalmente es un prurito que no desespera, pero normalmente está presente. Cuando afecta a ambas plantas del pie, con, digamos, con una hiperkeratosis, como se la ve ahí, una escama más gruesa, ¿sí? Se le llama tiña del pie en mocasín, tiene escamas, eritemas, descamación, fisura. Las fisuras también son frecuentes en la zona del pie de atleta. Y afecta los bordes laterales del pie, pero no el dorso, no la parte de arriba del pie, ¿sí? Esta, o sea, cuando es interdigital, el tratamiento es local. Cuando ya es la tiña en mocasín, el tratamiento aparte del local va sistémico. Vamos a la famosa tiña capitis, que es muy común en niños sobre todo. En la tiña capitis entonces podemos tener una placa, varias placas, puede ser más escamosa, menos escamosa, pelos cortados al ras. Entonces, es la infección de la piel y pelos de la cabeza. Pueden ser una o varias placas alopécicas, son redondeadas de unos 6 centímetros, eritematosa, con descamación fina grisácea. Los pelos se rompen a 2 o 3 milímetros de la emergencia del cuero cabelludo, pero depende del estadio donde la encontremos, a veces son bien alopésicas. Generalmente tienen escamas, excepto que sea como, volvemos a lo que les aclaré de la tiña incógnito, que esté tratado por algo o algún, por ahí la mamá le lava continuamente con jabón blanco, entonces por ahí la escama no es tan visible
o tan perceptible. Pero cuando uno hace el interrogatorio, la mamá te dice, sí, tenía escamita, pero yo se lo estuve sacando con aceite o con jabón blanco le puse alguna crema, entonces por ahí no es tan perceptible la escama. De acuerdo al mecanismo causal, tenemos tres tipos de tiña: la tiña microspórica, tricofítica o fábica. La microspórica, que es la más común en hallar, las hifas infectan alrededor del tallo piloso, lo van destruyendo de afuera hacia adentro, ¿sí? Se lo llama ectotrix a esto, porque va destruyendo el folículo de afuera hacia adentro. Esto que ven acá se llama lámpara de Wood, que después les voy a mostrar bien cómo es para el diagnóstico. Entonces, y produce la destrucción de la cutícula. La tiña tricofítica, eh, o denominada con puntos negros, ¿por qué? Porque el hongo infecta dentro del tallo piloso hacia afuera. Y a veces se ven esos puntitos negros que va cortando el pelo y se lo ve como esos puntos negros, pero en realidad es el tallo piloso ahí cortadito. Estas dos son bastante comunes y son difíciles de diferenciar una de otra. Igual el tratamiento es igual, el tratamiento es sistémico. Eh, y la tiña fábica ya es menos frecuente de ver, es causado por el Trichophyton joenley. Son costras amarillentas que van, se le dice cupuliforme porque aparte acumulan queratina, son mucho más inflamatorias y se da en pacientes más desnutridos o con enfermedades crónicas, por lo que puede dejar cicatriz. Bueno, aparte, la misma tiña de por sí puede provocar adenopatías cervicales, auriculares posteriores y occipitales. Hay casos generalmente sin síntomas en el grupo familiar, que están colonizados con esos dermatofitos. Entonces se los conoce como los portadores de la enfermedad. Generalmente son familiares del mismo grupo y son los que son portadores, entonces hacen que continúen con la infección. Entonces por ahí, bueno, echaron el gato de la casa, pero siguen con la tiña, y es porque el familiar, vos empezás a indagar, sí, te dice, a veces tiene una dermatitis seborreica, o tiene escama, o tiene caspa. Entonces, también hay que tratar a los familiares porque tienen la tiña, ¿sí? Y si se complica, porque el huésped tiene mucha inmunidad, que le decimos nosotros, tiene mucha respuesta, se forma el famoso querión de Celso, que es la forma inflamatoria de la tiña capitis, secundaria a la respuesta inmunológica del huésped. Ahí tenemos una placa alopécica más dolorosa, fluctuante, con pústulas y costras melicéricas. Acá se ven bien las costras esas amarillentas pegadas bien al cuero cabelludo. Si uno quiere drenar la lesión, o a veces te dice el mismo paciente que sale como pus de los distintos orificios, se le dice el signo de la espumadera y estamos frente a esto, frente al querión de Celso, que aparte del tratamiento antimicótico sistémico local, necesitamos algún antiinflamatorio, generalmente corticoides por unos días. Vamos a la tiña unguial, que como les dije puede ser causada por Trichofitum o por candidiasis. Cuando afecta al Trichofitum, acuérdense que son lesiones más hiperqueratinizadas. O sea, no solamente tenemos la tinción amarillenta de la uña, sino que tenemos la acumulación de queratina que va destruyendo la lámina unguial, ¿sí? La onicomicosis no es común en chicos, pero hay. Se puede asociar a tiña pedis o manum de la mano. Es poco frecuente en niños y generalmente lo más probable es que haya algún adulto que esté infectado, y de ahí es donde se contagió el niño. Entonces el tratamiento no solamente para el niño, sino también para el familiar, porque si no es algo que se hace crónico. 4 tipos de presentación. La más común es la subunguial, distal y lateral. Es la más frecuente. La proximal subunguial, proximal es acá, cerca de donde nace de la matriz unguial. Esto es más común en inmunodeprimidos. La blanca superficial, como tenemos acá, que esto es más que nada viene el acúmulo de queratina. Y la distrófica total, que es poco frecuente, porque es mucho más crónica, o sea, es poco frecuente en niños.
Bueno, para el diagnóstico de estas tiñas o dermatoficosis, tenemos, como les dije, la lámpara de Wood, que es esta lámpara que vemos acá. Se usa mucho para las lesiones pigmentarias, pero en las tiñas también se pueden ver. Es una lámpara de mercurio que emite una luz que se puede llegar a ver hasta la dermis. Entonces, ¿qué podemos detectar? A los pelos infectados, no la piel, sino a los pelos. Fluorecen al ser expuestos con esta lámpara. El microscopio directo con hidróxido de potasio, entonces uno raspa las lesiones, las pone sobre un puro objeto, puede ser o corta, digamos, un poquito el tallo piloso o la lámina unguial, y se puede ver, o sea, ¿qué me va a informar el directo? Hifas o filamentos, o sea, no hay sensibilidad, no podemos ver bien qué tipo de hongo tenemos ahí. Por eso lo más importante en este tipo de hongos es hacer el cultivo. Ahí tenemos bien qué tipo de hongo es y lo más común que se haga el cultivo con Agar saboro. Tratamiento. Bueno, esto después es para tenerlo bien a mano, porque depende del tipo de tiña, el tratamiento que podemos hacer, que más o menos algunos les fui diciendo. En la corporis, si es limitada, el tratamiento es local. Si ya es más extendida, o el granuloma de Majochi, como yo les dije, tenemos los tratamientos a nivel oral, que tenemos la glicifulvina, la terbinafina o el itraconazol. De los que les dije, la plantar es local, la interdigital, pero si afecta, digamos, ambas plantas de los pies, que es la tiña en mocasín, ahí le agregamos el tratamiento oral. El Kerion también, tenemos que darle, aparte del tratamiento oral, acá dice, considerar la prednisona oral. Generalmente, casi siempre, le diría yo, se usa un tratamiento antiinflamatorio. Sobre todo para que no deje secuela alopésica, ¿no? Por la actividad inflamatoria que tiene el Kerion. Y la tiña unguial siempre va con tratamiento vía oral. Bueno, dentro de los antimicóticos tópicos tenemos una amplia gama de presentación, los imidazólicos, que tenemos el micomasol, el ketoconazol, itraconazol, econazol, sulfoconazol, tioconazol, bifonazol. Estos dos son usados más que nada en LACA, para el tratamiento local de las que son la parte de la micosis. En crema, el econazol y el micomasol son los más usados, y el ketoconazol en shampoo. Como crema también tenemos la terbinafina. La terbinafina es más útil en vía oral que en crema. Y el ciclopirox en laca, también para las onicomicosis. Dentro de los sistémicos, la glicofulvina, que lo más útil es para tratar la astiña de cuero cabelludo. Terbinafina, la terbinafina es muy útil para cuero cabelludo y para lo que es corporal, ¿sí? Acá tienen todas las dosis de acuerdo a los pesos. Itraconazol y fluconazol. Bueno, pasamos a las candidiasis. No se me duerman, ya terminamos. Bueno, son infecciones agudas o crónicas, ¿sí? Acá sí ya tenemos afectación de piel, mucosas y órganos internos. Como estamos en micosis superficiales, vamos a ver lo que es piel y mucosas, ¿sí? Son por el género de cándida, el más común es la cándida albicans. Las cándidas especies, como le decimos, son con flora normal de la boca, tracto gastrointestinal y genital. Cuando se rompe esta barrera epitelial, ahí infecta. O cuando hay sobrecrecimiento, por ejemplo, por disfunción endocrina, diabetes, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, o enfermedades genéticas, también pueden ser infectiva la cándida. Cuando hay un cambio en la flora normal, por ejemplo, el uso de antibióticos o corticoides, cuando hay alguna inmunosupresión, desnutrición, maceración y obesidad, también podemos tener una colonización de la cándida. Algunas formas clínicas tenemos el Muguet, es una candidiasis aguda pseudomembranosa en recién nacidos y lactantes, puede ser contaminada por el canal del parto, en la lactancia, cuando hay una candidiasis en el pezón o en las mamas, o una esterilización deficiente de los biberones y chupetes. También puede ser por tratamientos crónicos con PAF,
que digamos, eso sería la corticoterapia que hablé recién, que predispone también. Se presenta como una pseudomembrana blanquecina sobre una mucosa eritematosa, o sea, uno pasa con una gasa en la zona y se desprende fácilmente y vemos la zona eritematosa. Afecta lengua, mucosa gingival o bucal y paladar, entonces lo que yo les dije, con gasas son removidas sin dolor y se ve la base eritematosa. La queilitis angular, que afecta bien los ángulos de la boca. Estos son los factores predisponentes. Entonces son fisuras dolorosas, una base eritematoscamosa, inflamada en los extremos de la boca. Hay, digamos, predisposición, ¿por qué? Por maloclusión dentaria, maceración, los chicos que babean mucho, que se llevan mucho los dedos a la boca, uso de ortodoncias. El tratamiento fundamental es eliminar los factores predisponentes, ¿sí? Acá, aparte de los imidazólicos, se usa el corticoide de baja potencia para disminuir la zona inflamatoria. Vulvovaginitis o en niñas prepuberales y adolescentes tenemos eritema y edema de la pared vaginal y labios, sobre las que asientan placas blanquecinas y hay una presencia de leucorrea. Esto es bien para hacer diagnóstico diferencial con, digamos, hacia abuso sexual. Acá tiene ardor, dolor, intenso prurito y disuria. El tratamiento acá le sumamos el tema de los imidazólicos en óvulos, más el tratamiento sistémico como única dosis. Se hace 400 miligramos de fluconazol como única dosis. Intertrigo. Bueno, acá tenemos el intertrigo. ¿Qué es el intertrigo? Es la afectación de los pliegues. Pliegues, ¿cuáles pueden ser? Los grandes pliegues o pequeños pliegues. Grandes pliegues como el inguinal, interglúteo, submamario, abdominal o axilar. Y pequeños pliegues como los interdigitales. Sí, acá en grandes pliegues también lo consideré a la zona del cuello en los bebés. Tenemos eritema, maceración, vesículo-pústulas. O sea, ¿cómo se inicia esto? Son vesículas y pústulas que por la fricción del pliegue se van rompiendo y va quedando toda una zona eritematosa. Entonces, no es lo común encontrar la vesícula y pústula en las zonas, excepto en las partes satélite, que por ahí podemos hallar en la zona del pañal o en alguna zona, digamos, más fuera del pliegue. Porque lo más común que nosotros ya veamos al paciente con todo eritematoso macerado, ¿sí? Con ardor, prurito, dolor. La cándida del pañal es una forma de intertrigo, ¿no? El tratamiento son imidazólicos tópicos 2 veces al día y las medidas para mantener seca la zona. O sea que todo lo que podamos dar para mantener seca la zona, como son las pastas, pasta láser, pasta al agua, depende de la zona, o el micomazol que viene en pasta, por ejemplo, que ya le incluye el óxido de zinc en la pasta, también es útil. Si no lo tenemos, lo podemos incorporar con un hipoglosa, el micomazol, que lo mezcle la mamá y lo coloque en la zona del pañal, que también es bastante útil, porque mantiene más